tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo Buenas están tardes. pasando esta jornada de martes? Hasta las 6 de la tarde. Nos hacemos linda compañía, compartimos historias. Estamos en la 530, arrancando que vuelvan las ideas. Salud la barra. Voy por Radiche. ¿Cómo va? ¿Qué decís? ¿Qué estás Muy leyendo? bien. Estoy leyendo Imaginario, de Edgardo Scott, una colección de cuentos, pero espectacular. Sí. Tan disímiles. Hay uno del fútbol, del mundial, Son del varios ingreso. cuentos Son un montón. cortos. Sí, cuentos breves espectaculares. De Hemingway a meterse con cuando visitaron en el Argentina-Perú en el 78 Videla y Macera, ¿no? Sí. Es que entran. Videla seguro, no recuerdo si No sé Macera. cómo se llama Macera. Bueno, hay montones de historias de revalorizando la ficción. Estoy enamorada de Imaginario de Edgardo Scott. Muy bien. Bueno, ¿qué dice el resto de la barra? ¿Qué haces, Néstor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Nuestras felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo está tu ánimo? Muy arriba. Muy semifinalista tu ánimo. Muy arriba. Sí, igual le falta, ¿no? Son dos partidos y es que pasamos el primero de esos dos, difíciles. Todos son finales. Sí, de todas maneras pasaste a Boca en la Bombonera, Bueno, no es sí, poca cosa. Por supuesto, eso solo vale en sí mismo. Es un gran equipo. Consejo de amigo, no subestimar a Huracán. Obviamente. Consejo de amigo. No, aparte siempre dijimos Huracán juega muy bien, es un rival difícil, por supuesto. Áspero. Sí. Pero bueno. Lo vi el partido con Rosario y confirmé que tienen un gran equipo. Bueno. Qué serio, ¿eh? Qué serio te lo dice. Se lo dice qué como riguroso. científico. en serio. Además me mete, lo vi con Argentino Rosario, Junior. vi cómo perdieron en el Gigante. Argentino Junior, bueno, quedó, pero es un buen equipo. San Lorenzo, que no me parecía realmente con mucho juego. Pero es ruso, viste, ruso es así. No, mucho juego. Todavía no tuvo falta definir tampoco. otra llave más con River, Bueno. así que falta todavía, pero estoy muy contento. Le damos las buenas tardes a quien intentará concentrarse en lo importante de esta jornada. Por a Luis supuesto, Pablo que Giniger. viene ¿Cómo lo te va? importante, viene después. ¿Todo ¿Qué bien? haces, Pablo? Bien, hola compañeras, compañeros. Todo tu ¿Qué día dicen? de hoy armado en función Y sí, del final del día. la verdad que sí. Esa cosa tiene Pero el fútbol, bueno, ¿viste? hay que transitar todo el día cumpliendo con los deberes Sí, de está cada bien, uno, ¿no? pero vos sabés que al final te espera. Es como, no es solo ir a verlo, es como jugarlo. Vos tenés un partido a la noche para ir a jugar. Tenés que concentrar. No, algo así, bueno, que venga todo el día, que venga total a la noche, voy a jugar a la pelota, o voy a ver un partido. Y así, después todo lo contrario, digamos, quedás afuera y te amarga todo, no querés saber más nada de nada, pero así vivimos. Pues es que hoy dijo, lo escuché ayer en la conferencia de prensa a Russo, el técnico de San Lorenzo. Le preguntaron, bueno, cómo estaba, cómo vivía las cosas. Además, Russo atravesó un cáncer, Sí. es un resiliente de aquellos el tipo. Y dijo, no, yo no la paso mal. No, yo el día que no disfrute esto, no, yo disfruto como el primer día que jugué, no. Yo esto lo disfruto. El día que no lo disfrute me voy a mi casa. Y bueno, Pues es que el debe secreto, ser ¿no? así. Yo creo que es el secreto De todo. para todas las cosas Claro. que hacemos. El día que uno no lo disfruta más, bueno, por supuesto uno tiene obligaciones, necesidades y todo Desde eso ya. no se puede dejar de lado. Pero si uno no lo disfruta, la verdad es que... Si no lo disfrutás es un buen indicador, o es una buena pauta de alarma, como dicen en medicina, Sí, ¿no? así es. Pauta de alarma y no disfrutar ya, porque si de por sí conlleva algún tipo de esfuerzo, si no la disfrutás, es como que por ahí no va. Bueno, Es como la pregunta de Benedetti. Usted preguntará por qué cantamos. Claro. Y uno sigue cantando. sí. Que es lo único que te queda. Seguir andando. Hermosa poesía y muy linda Versión, traducción sí. a canción. Sí. De eso también. Bueno, estamos comenzando que vuelvan en esta jornada. Salud a la barra, No sé cómo estará la relación entre Charlie Escalante, puesta en el aire, hincha independiente, con Vicente Castro, operador de video. ¿Lo tiene a cuánto? 30 centímetros es mucho. Sí. 20 centímetros. Son buena gente. Sí, son buenas. No se lastiman sería. entre sí. Hincha Déjame de Boca. hacerles una pregunta. ¿Ya comieron las facturas? ¿Comieron las facturas? ¿No? ¿No hubo no sé, facturas? no hubo. ¿Qué pasó, Después, Vicente? Vicente, ¿Qué pasó? no quedemos Mirá que mal. Vicente es un tipo que cumple, ¿eh? Sí. Pero, bueno. Y no sé. Vicente, cuando el resto perdemos, Vicente morfa, ¿no? Sí, también. También. Che, no señalé. Pero No. te diría que Vicente Es un viene, chico- viene abriendo chico la billetera. joven. Viene abriendo Sí, la verdad, billetera. verdad. seguido. Tiene, claro. No le da, tiene que esperar el aguinaldo. Que no sé si hay, pero tiene que esperarlo. Dice Nico Lacaba, no voy a decir eso. No voy a decir eso. Nico Lacaba también, hoy fana de River, está pasándola mal, me echa la culpa. Los días juega River y no puede ir a la noche. Y bueno, Yo culpa siento que tuya. alguien me está mirando mal en algún momento. Y Mariano Randazzo y Alejandro Lemú completan que vuelvan. Bueno, están pasando cosas, sí, están pasando cosas. Todavía hay algunos análisis medio
medio postergados de la elección del domingo. A mí me interesan los análisis que empiezan a aparecer ahora, a mí me interesan, porque ya vienen con una carga, ¿viste? Se asientan algunas cosas y escuché algún que otra reflexión que me pareció muy interesante, por ahí después lo vemos. Pero está pasando algo en este momento, y entiendo que en breve vamos a comunicarnos con nuestro compañero Fabián Ballman, porque está allí como cronista. Se está desarrollando una actividad del AmCham, que el AmCham es la Cámara de Comercio argentino-estadounidense. Son empresas estadounidenses que tienen intereses aquí en la Argentina. De eso van esto, ¿no es eso? Así es, sí, son las empresas, hay argentinas también, pero muchas estadounidenses radicadas en el país, como hay otras nacionalidades que forman su propia Cámara de Comercio, agrupando justamente a esas compañías. Y no es que algunas cosas vayan a sorprendernos, ni mucho menos. Desfilan, hay como 1.500 participantes a lo largo de toda la jornada, incluido el presidente de la Nación, que va a cerrar, entiendo yo, sí, este encuentro. Y allí, pasaron desde referentes del poder económico en concreto, como el propio presidente, de quien ahora vamos a hablar, Facundo Gómez Minujín, que es el presidente del AmCham, sino además distintos funcionarios. Dejó, por ejemplo, un mensaje fuerte Cristian Ritondo, diciendo que ya estaban negociando el acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Sí, un acuerdo que tenía que respetar, esto dijo, la existencia de los partidos que lo integren, ¿no? Nada de disolverse en el aire para sumarse a otra fuerza. Dijo claramente hay que respetar el lugar del PRO en concreto, ¿no? Sí, dijo que él sentía que la Libertad Avanza trataba con mucho respeto al PRO. Se ve que o no anduvo mirando mucha tele en los últimos días, o no lo escuchó a Macri, no sé. Sí. Pero a mí lo que me sorprendió, o creo que es un punto interesante de análisis, es el mensaje que da efectivamente el presidente del AmCham. Insisto, es la cámara que agrupa a las empresas estadounidenses en el país, y él es del JP Morgan, ¿no? Gómez Minujín, el presidente del banco JP Morgan. Y dio un mensaje cuya esencia es algo así como: si en un país, por más que la economía esté bien, no hay institucionalidad, la cosa no funciona. Y entonces vos, a priori, si recién bajás de un plato volador y no sabés de qué hablan los empresarios cuando hablan de institucionalidad, decís: ¡epa! Fuerte mensaje para el gobierno. Sí, y decís: Argentina debe vivir en una dictadura, no hay democracia, ¿no? No, pero bueno. ¿Eso quiere decir? No, yo creo que debería decir, ¿no? Dice: es un presidente que cruza todos los límites todo el tiempo, que persigue a la prensa, un presidente que insulta, que promulga el odio, que desconoce al Congreso, que dice que es un nido de rata, que desconoce la división de poderes, que le dice a los jueces lo que tienen que hacer, bueno, le está poniendo unos límites bravos, ¿no? Es más, debe estar muy preocupado por las últimas palabras y reflexiones del presidente de la Argentina, básicamente legalizando el lavado de dinero. Y cuando vos lees a qué se refiere, no necesariamente se refiere a eso. ¿Qué es lo que dice? Que el sector privado sigue operando en un entorno muy asfixiante. Y entonces, ¿qué? La economía, la inflación puede haber bajado, se habrá estabilizado el tipo de cambio, pero si no hay reforma tributaria, y es difícil para que nosotros podamos laburar en un país como la Argentina, ¿no? Y después los costos laborales, y los costos laborales también son complicados. Y hay un temita de logística. O sea, bueno, ahí está. Ahí se metió con la obra pública cortada por el gobierno, seguro que va a hablar del desastre de las rutas que no se pueden transitar. No, van a llegar inversiones estratégicas para hacer puertos, trenes, caminos. De los Estados Unidos, por ejemplo. Dice, hay problema porque todo mucho por camión y el camión es más caro, entonces a ver si hacemos otra cosa. Y vos ahí decís, repasás un poco, y vos decís, acá están los tipos que son parte del problema de la Argentina, ¿no? Estos tipos que vienen a saquear un país, que no les importa, que es todo verso lo que hablan de la democracia, de la división de poderes, de las instituciones, todo verso, no les importa nada, acompañan a los gobiernos que destruyen todo eso, porque lo que ellos quieren son mejores condiciones para poder llevársela en pala de la manera más sencilla y acumulada que puedan. Llevarse más guita todavía. Qué devaluada está la palabra institucionalidad. ¿Sabés qué pensaba el
lo mismo con la palabra república o republicanismo que tanto se proclama desde los mismos sectores, y podemos hacer el mismo juego que vos hacías. Bueno, estarán evitando que haya un presidente que gobierne por decreto, por ejemplo, o que tenga facultades extendidas. La verdad es que exigen república o tienden a exigir república a los gobiernos que más respetaron la república y le perdonan su falta de republicanismo a los que menos la respetan. Totalmente. La división de poderes, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con la libertad, con la idea de la libertad. Quienes más proclaman la idea de la libertad son quienes menos la respetan, quienes más reprimen a los jubilados y a otros sectores, por supuesto, también. ¿Saben qué dijo Facundo Gómez Minujín en la apertura del AmCham, de la Cámara, de esta fiesta que arma, esta reunión de rosca política que arman los representantes de las empresas estadounidenses en la Argentina? Dijo, y es un problema que no haya salido ficha limpia. Dijo el del AmCham. Sí, yo insisto, el presidente de la Nación dio una entrevista ayer en la que dijo que por el tema de los dólares, de poder utilizar todos los dólares que están fuera del sistema y que nadie pregunte nada, los héroes de los que fugan, los héroes de los que hacen impuestos, hizo una comparación y dijo, y bueno, el que se pudo escapar de la cárcel y estaba preso, sí, tiene un gran mérito, es un héroe. Y con el resto de lo que le queda de periodista al AGE, le dice, bueno, pero el que hizo las cosas bien, y bueno, le habrá faltado lo que tenía que tener, le habrá faltado inteligencia y lo que tenía que tener para escaparse. Hablando de los que respetaron, es decir, de los que hicieron riqueza en la Argentina y que en vez de pagar los impuestos, ¿no te gustan los impuestos? Bueno, es una discusión válida, por supuesto que sí. Pero cometer un delito no puede ser parte del plan y que lo avale un presidente. Yo no termino de entender cómo no hay un integrante del Poder Judicial que levante la mano y dice, che, me da la sensación que lo que el presidente está haciendo es una suerte de apología del delito. No, eso no. No es cualquier delito, son los entre 250.000 y 400.000 millones de dólares que están afuera del sistema y que es riqueza que se generó en la Argentina y que si estuvieran dentro del sistema no tendríamos problema, o por lo menos no tendríamos problema de dólares. Tendríamos que ver cómo se reparte en todo caso. Sí, Néstor. Hay más para decir del AmCham. No habló también la embajadora de los Estados Unidos, la encargada de negocios. La encargada de negocios hasta que se nombre oficialmente un embajador con que todo. Que está nombrado, es la Melas. Sí, ¿no? Pero digamos, está ella a cargo. Okay. Tanto ella como Minujín y otros que hablaron elogiaron mucho el modelo Milei, ¿no? El ajuste, el programa neoliberal es el programa que ellos quieren, más allá que pidan más reforma laboral, pidan más reforma impositiva, pero fue claramente un mensaje auspicioso del rumbo que tiene el gobierno. Ahora, si vos te pones a pensar empresas que están en esa Cámara, que son muy fuertes y muy tradicionales en la Argentina, desde las automotrices estadounidenses hasta las de bebidas, las puedo nombrar, Ford, Chevrolet, Coca-Cola, PepsiCo, Walmart, que se está medio yendo de la Argentina, si es que ya no se fue, todas pierden plata. Ese es también el otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo un gobierno que es absolutamente cabecera de playa del modelo trampista y modelo estadounidense, de nuevo, por enésima vez se nota cómo ese empresariado privilegia las razones ideológicas y de poder a otros modelos que le dieron muchas más ganancias en términos de mercado. Nunca se habían producido tantos autos en la Argentina como en el ciclo kirchnerista. Y Ford y Chrysler ganaron plata. O Chevrolet, y ahora están en otra situación, Coca-Cola, las nombro, pues total, sí. Digamos, el supermercado más grande, y sin embargo están en este afán de alinearse ideológicamente, porque bueno, no quieren solo ganancias, quiero decir, quieren ellos manifestar más el rumbo del poder y que ser ellos los que lo manejen. Pues es que está muy bien que menciones bajo qué política, si querés sacar los nombres propios, pero los nombres propios son parte de hacer política en cualquier país. ¿Qué políticas públicas fueron las que más les redituaron a las empresas? Y no hay que dejar de mencionarlo, y creo yo que hasta habría que hacer spots bien concretos en ese sentido, porque no olvidemos que el eje de la elección, según lo plantea el gobierno y el otro sector de la derecha, que es el PRO, en este momento en retirada, veremos, es el odio al kirchnerismo, es ponerle los clavos en el ataúd al kirchnerismo. Y vos decís, pero ¿en qué momento el kirchnerismo se volvió o lograron hacer del kirchnerismo un sinónimo de la monstruosidad, de lo ajeno, de lo otro que no merece ni siquiera la palabra, el argumento? ¿En qué momento? Teniendo en cuenta que
el PBI creció como en ningún otro gobierno de la democracia. La cosecha que había durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, por lo que significaba la política pública, la distribución de la riqueza, faltaba, había que cambiar la matriz productiva, pues seguro que hay cosas que no se hicieron. Pero en los mejores momentos macro, de cualquier indicador que vos quieras, son esos gobiernos. ¿Cómo una realidad tan flagrante, cómo pudieron haber construido algo tan antagónico a lo que le viene bien a un país y a las empresas que están invirtiendo en ese país como esta situación? A mí francamente no me entra en la cabeza y trato de buscarle un revés al mensaje de Gómez Minujín y de la AmCham, porque al mismo tiempo que hacen este planteo absolutamente hipócrita respecto de los valores democráticos y los valores institucionales, también le están diciendo otra cosa al gobierno. Che, todo muy lindo lo que hiciste, pero hasta que no me pongas aprobada en el Congreso las reformas, yo voy a seguir mirando con cierta cautela. No te voy a poner un mango, o va a ser mucho más difícil la inversión. Pero te digo algo peor. Aseguraría, por supuesto es incomprobable, pero que incluso con esas reformas tampoco van a poner un mango. Porque el objetivo es llevarse los mangos, no ponerlos. Sí, está muy bien. Y hay un montón de recursos acá en la Argentina que ellos se quieren llevar. No quieren poner guita, no quieren generar laburo acá y en base al trabajo honesto llevarse dinero, sino que lo que quieren es llevarse recursos que ya existen, que generan empresas estatales, recursos minerales, etcétera. El problema no es poner, el tema es sacar. Claro. No, y además lo que dice Luispa me da pie para darle una vueltita más de tuerca a la que yo decía. Por supuesto que en un ciclo productivo, desarrollista, mercado internista, como quiera llamarlo, el kirchnerismo ganaron más por ventas. Lo que quieren hacer es ganar lo mismo más, con menos impuestos y pagando menos salario basura. Porque la plata igual les interesa, no digo que no, pero el trasfondo es eso, es ideológico, y aprovechar un gobierno, como pocas veces hubo en la Argentina, si es que alguna vez hubo, tan alineado con Estados Unidos, que es donde está la sede de todas estas empresas. Y cuando les quisieron decir de un gobierno de Estado presente, che, no hagan tanta guita por precio, háganla por cantidad, por venta, bueno, ahí intervencionista, ¿no? Autoritario, etcétera, etcétera. Vamos con Fabián Waldman desde la AmCham, desde la sede donde se está realizando este foro, no sin antes recordar esto con lo que arrancamos. El presidente de la AmCham, Facundo Gómez Minujín, dijo, está todo lindo con la inflación, con el tipo de cambio, pero se necesitan mejores instituciones. Lo dice un día después que el presidente de la Nación dijo básicamente que había que habilitar el lavado de dinero en la Argentina y muchas otras cosas más. Todo eso no le espanta. No le espanta todo eso. Le espanta que no está en las reformas que todavía requieren y con las que está presionando el gobierno al mismo tiempo. Fabián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Aquí estamos desde que vuelvan. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, desde el Centro de Convenciones Buenos Aires, aquí enfrente a la Universidad de Derecho y la Facultad de Derecho, y una convención que va tomando poco a poco temperatura con la última postura de presentación, que va a ser la de Javier Milei cerca de las 18 horas. Antes que Javier Milei se espera para 17:20, 17:30 a Luis Caputo, el ministro de Economía. Y en este contexto, una jornada en la que sobresalió, por un lado, lo que vos decías recién, Pablo, con respecto a la institucionalidad, también al tema de ficha limpia, fue una de las cuestiones que se mencionó. Así es. Y por otro lado, el ímpetu y la demostración de beneplácito frente al resultado de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, impulsando la alianza de la Libertad Avanza con el PRO desde este sector de la economía que, como bien decía, representa lo más ganado del establishment, y con un discurso que enarboló también la representante de los Estados Unidos, no la embajadora, porque todavía no está nombrado, pero sí hablando de 3 puntos principales del interés de los Estados Unidos. En primer lugar, lo vinculado a la defensa. Como segundo ítem,
la explotación minera, los minerales raros. Y tercer lugar, todo lo relativo a la energía. Esta primarización que tan fervorosamente alienta Javier Milei y que acá encuentra una contrapartida de muchos empresarios quejándose porque nadie va a ir a comprar fideos con dólares. Claro. Claro. Interesante esto que contás, Fabián, porque debe ser heterogénea la presencia, digamos, ¿no? Debe haber distintos, por lo menos matices de un modelo de desarrollo en esa reunión. Sí, así es, efectivamente, Pablo, de alguna manera los contrapuntos estuvieron marcados, pero una defensa irrestricta del rumbo tomado por Javier Milei en la palabra de distintos protagonistas, desde el titular del Banco Galicia, Fabián Con, hablando de los beneficios de este modelo, el impulso que le ha dado, por ejemplo, el último año a la posibilidad de compra en crédito en función de la baja de la inflación, y también en las posibilidades en mirando el horizonte de una seguridad jurídica y un blanqueo de capitales al que siempre han apostado, señaló Con, y que espera ver efectivamente cuál van a ser las medidas como para tener una opinión final. Y bien, por otro lado, la palabra, por ejemplo, del gobernador Puyaro. ¿Qué dijo? Lo vi hablando, pero no lo llegamos a escuchar. ¿Qué dijo Fabián, el gobernador de Santa Fe? Bueno, él dijeron que ellos han tenido un control exhaustivo, mucho mayor que el que realiza Nación, hablando de la posibilidad de este blanqueo en la provincia, señalando que han podido circunscribir este blanqueo a verdaderos, entre comillas, inversores, que el filtro que han pasado para el año pasado para que se pudiese concretar fue muy importante, y también dejando entrever su postura diametralmente opuesta con respecto al tema de la obra pública. Claro. Un reclamo que el gobernador Puyaro le enarbola y dijo, nosotros hemos invertido 1.500 millones de pesos para la obra pública y le hemos reclamado al gobernador nacional, le hemos pedido que la ceda y no ha habido hasta ahora respuesta en ese sentido. Bien. Bueno, Fabián, estamos atentos porque habla el ministro de Economía en breve, porque cierra el presidente de la Nación este encuentro allí en AmCham, en el centro de convenciones al ladito de la Facultad de Derecho, y me parece que la atención está puesta allí, por lo menos la atención política, en el contraste de lo que ocurre ahí adentro, del país que se pregona, y por supuesto todo lo que ocurre alrededor, ¿no? Así que tenés prioridad, Fabián, un gran abrazo. Otro, hasta luego. Bien, Fabián Balman, desde el foro de la AmCham. Ayer Hernán Lecher, para cerrar, decía algo interesante. Cuando vos estás persiguiendo, como vos perseguís un delito fuerte, un delito, estamos hablando de un delito de esos que son muy complejos, de tramas muy complejas, de tramas criminales muy complejas, de varias criminalidades, lo que vos seguís para llegar al final de las responsabilidades, ¿qué es? La ruta del dinero. La ruta del dinero. Bueno, Milei quiere clausurar la ruta del dinero para tratar o para que se conozcan. Por eso Milei dice que Al Capone es un héroe, digamos, ¿no? Y Al Capone no hubiera ido preso si no era por la ruta del dinero. Y de hecho, en esa misma entrevista que citaste hace un rato, habla de envidia, así lo dijo, señor. Llamó envidiosos a aquellos que no pudieron evadir en su momento, y ahora, bueno, al piste. Vos no pudiste evadir en tu momento, sos un envidioso. Notable, ¿no? Presidente de la Nación. Yo insisto, a esta altura lo describimos, lo contamos, nos indigna genuinamente porque nos corre sangre por el cuerpo, pero nos corre arraigo a nuestro país, nos corre el amor por las cosas que nos pasan a nosotros y a quienes nos rodean, a toda nuestra comunidad. Entonces lo contamos y nos indignamos, la descripción, el diagnóstico. No hay nadie que levante la mano y diga, che, esto no va, esto no se puede hacer. La falta de reacción, la falta de respuesta, y sobre todo de algunos sectores que se han llenado la boca durante todo este tiempo haciendo una carrera, haciendo
de la indignación por este tipo de cosas su carrera política. Te lo dicen abiertamente. Qué bárbaro, 4:30. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Hola querida gente de la 530, aquí Adrián Stoppelman para informar lo siguiente. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Atención Morón y zona oeste, el viernes 23 estoy en Bartolina de French 177 haciendo Desinteligencia artificial. 90 minutos de risas y catarsis para aliviar la realidad en Morón. Bartolina, viernes 23, el show se llama Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530.
Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuatro de la tarde, 36 minutos, con dedicatoria va esta canción que nos hace disfrutar el señor Luis Pablo Giniger, musicalizador de este programa, para todos los amigos y amigas del CAI, del Club Atlético Independiente, que está de parabienes. O sea, es que hay algo que siempre me da mucha bronca. Pierden Boca y River y todo el mundo habla de la desgracia de Boca y River. Es cierto. Pero no del mérito de Independiente, que con Bacari... ¿Ustedes se acuerdan dónde estaba Independiente hace no mucho tiempo atrás? Vos, Charlie y Néstor lo saben muy bien. Encontró juego, hizo muy bien las adquisiciones de jugadores que le rindieron todos. ¿Cómo, Nico? Ah, estás en lo importante, muy bien. La verdad, gran momento de Independiente y muy merecido donde está. Es uno de los cuatro mejores, sin duda. Porque tengo expectativas, sí. Pero sí, estamos muy bien, estamos... Porque sos precavido. Es cauteloso, claro. Sí. Ahora le dicen cauteloso. Ahora dicen cautela. Independiente tiene historia, tiene gloria, no voy a estar así. Pero los campeonatos hay que jugarlos y hay que ganarlos. Y todavía faltan rivales importantes. Ayer... Pero ya están entre los cuatro, eso no se lo saca nadie. Sí. Y eso es un logro. Independiente, como equipo grande que es, debería estar siempre ahí y algún día le van a dar los campeonatos. Ya se pasó de la raya, ¿no? Pero te damos la mano y te estábamos mal durante mucho tiempo sin tener un proyecto. El último para mí fue el de Holland, que fue un muy buen proyecto, que nos terminó en ganar 2 títulos internacionales. Pero después no tuvimos. Y con Bacari sí, coincido que armó un buen equipo, un buen plantel, una idea de juego. Es un equipo sólido en todas las líneas, se juega bien, desde el arquero hasta los delanteros. Estoy contento. Muy bien, muy bien. Contento, pero cauto. Es muy interesante escuchar. A mí me gustan para mí siempre juegan bien los equipos de los técnicos, que cuando los escuchás hablar, algún mensaje te dicen, ¿no? No, aparte él me cae bien. Bacari es un tipo muy humilde, muy... Todo, sí, claro. Sí. Bueno, feliz momento para el querido Néstor y para Charlie Escalante y toda la banda del Rojo. 4:38 se viene Radiche. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Bueno, mientras nos preguntamos un poco si no estamos viviendo en el reino del revés definitivamente, y un poco el por qué cantamos esto, de por qué seguimos cada uno de los días de nuestras vidas en el marco de tanta angustia, dolor, ataques emocionales y bueno, cosas donde uno por ahí si no empata mucho con esto de lo que es la pelea más compleja de sostener un país, etcétera, se siente como que se cayó del sistema, como que no entiende muy bien de qué están hablando, ¿viste? Cuando están hablando de, bueno, mirás la AmCham, nos matamos todos en masa, como yo decía, Jim Jones, Guyana. Por suerte no, por suerte tenemos esperanza y claramente la esperanza viene de la mano de las nuevas generaciones. El jueves, 22, va a ser un día muy particular. ¿Por qué? Porque se pone en funcionamiento una nueva semillita para las cabezas más jóvenes, para las infancias, y estoy hablando de Somos Origamis.
Somos Origamis es una propuesta que llega de la mano de la plataforma de Pepe Rosenblatt, de Somos Gelatina, pero con una idea definitivamente pensada 100% para las infancias, para los chicos, para las chicas, y viene con mucha emoción, viene queriendo escuchar a los pibes, a las pibas, y están haciendo en su Instagram y lanzando de a poquito esto que va a ser seguramente una nueva comunidad, la consulta de qué es lo que quieren encontrar allí, qué contenidos quieren ver. Quien está atrás de Somos Origamis, o quien está sosteniendo un poco e impulsando, es nada más y nada menos que Vero Fiorito. Vero Fiorito, a lo largo de los últimos años, la conocimos mucho por todo lo que tiene que ver con el impulso en los contenidos creativos de Paca Paca, o en la cantidad de veces que gestionó cultura en el Centro Cultural Kirchner. Es una mujer con mucha dedicación hacia el mundo de la cultura y en particular sobre el mundo de las infancias. De hecho, hay en el Instagram de Vero, de Verónica Fiorito, hay uno de sus posteos, que no es de ahora, es de hace un tiempo, que es precioso y que habla un poco sobre lo que tenía ella cuando era chica, ¿no? Que era una casa donde su mamá dirigía una casa escuela. Entonces ella se crió en el marco de los juegos y que la aventura del conocimiento venía de la mano de jugar. Por eso está muy convencida de que a través del juego se puede llegar a acceder a conocimientos nobles. Vero Fiorito, entonces, detrás de Somos Origamis, me gusta mucho el avance que están haciendo en las redes sociales. Por un lado, diciendo esto que falta muy poquito, no es nada. Origamis es ese juego, ¿no? Los juegos de papel que tienen que ver con la cultura japonesa. Los origamis, esos papeles que arman historias y mundos posibles. Bueno, Origamis está por desplegarse. Dicen desde el sitio: queremos pedirte algo simple pero importante. ¿Nos ayudas a que más personas nos conozcan? Yo de mil amores, porque sé perfectamente cuánto han trabajado. Ya tienen 32.000 seguidores. Sí. Sin nada. Sin nada, empezando de a poquito a hacer esto que es el boca en boca. A días del lanzamiento empiezan a poner el posteo. Me dijeron que en el reino del revés está la cara de María Elena Walsh. Después aparece Mafalda. La primera publicación de Origamis está orientada a la adultez. Aunque seamos un proyecto para infancias, dicen, queremos hablarle también a los grandes. Me parece que es basal esto, que ahí tiene que haber alguna explicación a tanta angustia y tanto sinsentido y a tanta pregunta sobre qué es lo que pasa, que los grandes no están haciendo el trabajo de los grandes, no están cuidando la nación, como dijeron, no están comprometidos con los postulados por los cuales muchos han sido votados. Entonces me parece que está bueno abrirle la puerta al origami, a Somos Origamis, que es un método de creación, y para las infancias hay algo ahí que es una semilla que está buena, que se empiece a sembrar otra vez, porque no puede ser que arrasen con todo. Me gusta esa idea que planteaste recién, ¿no? Las infancias podrían preguntarnos: che, ustedes, adultos y adultas, no están construyendo el país según los valores que a nosotros nos inculcan y nos dicen que hay que respetar. Sí. Están haciendo medio que todo al revés, ¿no? Un poco al revés, y por otro lado también podrían preguntarte: ¿y vos qué hiciste mientras estaba pasando esto? Que es un poco, muchas de las veces hemos hecho esa pregunta para quienes eran adultos en el tiempo de la dictadura cívico-militar. ¿Y vos qué hacías mientras pasaba esto? Entonces me parece que está bueno sembrar, ¿no? Con la bienvenida que le damos a la gente de Somos Origamis. Vamos a estar atentos a los buenos contenidos, pero está bueno que alguien piense en que es posible un futuro distinto, que no es todo tan banal y tan fútil, tan desagradable, donde hay que salir a putear a alguien, donde hay que generar odio más odio más odio. Nada, las redes también sirven para cosas buenas. Es el jueves. El jueves, sí. 4 de la tarde jueves, tiene horario y el todo. 22, dice: nos vendría bárbaro que compartas en tus historias la siguiente placa. Y ahí está, la propuesta digital para las infancias. Somos Origamis. Falta nada, ya está llegando y estamos contentos quienes sabemos que Vero Fiorito con todo su equipo trabajan con mucha nobleza por los más chicos. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Bueno, resulta que mientras el presidente de la AmCham, de la Cámara de Empresas Estadounidenses en la Argentina, estaba planteando que en la Argentina hay un problema de institucionalidad, que más allá de la baja de la inflación y de la estabilidad cambiaria, que hay un problema de instituciones, y nosotros nos poníamos a ver a qué se refería, no tenía nada que ver con lo que la Mesa Nacional de Barrios Populares
quiere visibilizar, y a partir de lo cual hicieron hoy martes frente al Ministerio de Economía y después hacia la Subsecretaría de Integración Sociourbana, mostrándole de alguna manera al gobierno en el Ministerio de Economía todos los desechos que cada vez que se llueve en los barrios populares se terminan acumulando como basura en esos barrios. Ahora vamos a preguntar con más detalle de qué se trató la experiencia, de qué se trató esta acción política, pero lo que están exigiendo son respuestas respecto del cierre del Fondo de Integración Sociourbana, el FISU. ¿Se acuerdan que era parte de los debates hasta no hace mucho tiempo atrás para garantizar acceso básico a servicios? No creo que la AMCHAM, o finalmente la AMCHAM no se está preocupando por este tipo de institucionalidad o por este tipo de obra pública, se refería más bien a otra cosa. Está en línea Nicolás Caropresi, es integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, que es una organización territorial que nuclea, entre otras cosas, a distintas cooperativas de trabajo y que es parte de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Nicolás, Pablo Caruso, Gaby Radiche, Luis Pagini y Ernesto Restivo, saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Gracias, Nicolás, por atendernos. ¿De qué se trató la acción hoy frente al Ministerio de Economía? Mira, desde que llegó este gobierno, las obras de integración sociourbana están prácticamente paradas, salvo por algún goteo que cada tanto aparece que reactiva alguna obra. Eso implica que se está abandonando inversión que el Estado ya hizo, digamos, ¿no? O sea, están dejando parada zanjones abiertos para cloaca, instalaciones eléctricas para el acceso a la luz en los barrios populares, instalaciones de agua. Eso ha quedado parado en algunos casos ya más de un año, lo cual implica que están dejando pudrir inversión, que es casi lo mismo que chorearse esa plata, digamos, ¿no? Primer punto. Pero bueno, la semana pasada lo que pasó es que finalmente anunciaron que cerraban el Fondo de Integración Sociourbana. Ese fondo tenía fondos, valga la redundancia, que se habían recaudado durante el último año de la gestión de Alberto y los primeros meses de la gestión de Javier Milei, que es el impuesto al dólar solidario. Un porcentaje de ahí iba a parar a lo que era el Fondo de Integración Sociourbana, y después lo que fue el aporte a la grande fortuna, que también hubo un caudal de dinero, un porcentaje, creo que fue el 11% en ese caso, que se destinó también a estas obras. Es decir, en el fondo había varios cientos miles de millones de pesos. Lo novedoso del decreto que da el cierre al FISU es que le da casi libre disposición al Ministerio de Economía con respecto a esos fondos, a pesar de que esos fondos ya estaban adjudicados por una ley nacional para tal fin, digamos, ¿no? Entonces, claro, con el cierre del fideicomiso, ¿qué hicieron? Hicieron desaparecer una ventana visible de esos fondos para poder disponer de esos fondos, que yo no quiero ser mal pensado, pero justo estamos en el año electoral y ya me imagino en dónde van a ir a parar esos fondos. Ahora, en ese contexto se dio la lluvia del otro día. No digo que el FISU y la CISU podrían haber hecho la obra para que ningún barrio popular de la Argentina pase o no pase eso, pero hubo barrios, concretamente, por ejemplo, en la zona de La Matanza, donde la mitad del barrio tenía hecha la obra y faltaba la otra mitad del barrio por los desembolsos que no estaban, y la mitad donde estaban las obras, la inundación no fue de las dimensiones donde la otra mitad donde no estaba la obra. Claro. Entonces, nosotros ya lo veníamos pensando, básicamente era si ellos van a volver a poner en la clandestinidad a los barrios populares, porque yo quiero recordar que esta política es una política muy moderna, no es, nadie puede decir el choreo de los últimos 40 años, esas cosas como dicen todos. Es una política que conquistamos los movimientos populares durante el gobierno de Mauricio Macri, que realizó el Relevamiento Nacional de Barrios Populares. Por primera vez hubo un registro y se supo cuántos barrios existían, cuál era la necesidad de esos barrios. Hubo una planificación de integración, hasta un cálculo en dólares de cuánto llevaría urbanizar todos esos barrios. Y hace recién 4 años empezó a ejecutarse una política por primera vez en la historia argentina, desde la centralidad del Estado Nacional, para integrar esos barrios populares. Entonces, si van a devolver a la clandestinidad de esos barrios, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a llevar las sensaciones de los barrios populares a el centro político de la Argentina, en este caso el Ministerio de Economía, y lo que hicimos hoy es llevarle 4 baldes de los residuos que hay en la zanja de los barrios populares, que están ahí siempre, llueva o no llueva. Cuando llueve el problema es que eso entra a las casas, o eso va a las calles, o eso entra a las escuelas, o eso entra a la salita médica.
Pero si ellos van a pretender marginalizarnos de esta manera, marginalizar la política pública y criminalizarla, porque lo que hicieron fue, durante un año se dedicaron a tirar mierda, a decir que habían choreado, nunca aprobaron un choreo. Incluso el funcionario que está al frente de la Secretaría dijo que no puede corroborar que haya habido un problema porque las auditorías daban todas bien, incluso la auditoría que había hecho él. Pero el objetivo de haber tirado mierda durante un año, como lo hicieron contra el Fondo de Integración Sociurbana, acusando a Fernanda Mí, a Juan Graboy, lo único que tenía como finalidad era esto, cerrar el FISU para disponer de varios cientos miles de millones que hay en el Fondo de Integración Sociurbana y para disponer como a ellos se le antoje. Entonces, hoy lo que hicimos es una primera muestra de un plan de lucha que va a tener continuidad, porque no nos vamos a resignar a que una política tan joven como esta, tan recién conseguida. Ustedes recuerdan que antes el Google Maps marcaba un barrio popular como zona peligrosa, no tenía ni registro de las calles, no sabías ni dónde estaba la plaza ni la salita. Eso hoy vos entrás en Google Maps y tenés acceso a toda esa información gracias al relevamiento que hicieron los villeros de la villera. Y para el Estado era mucho peor, para el Estado eran manchones negros esos lugares. No existía ningún registro de esta característica para el Estado moderno argentino. Y eso hoy existe porque se conquistó, y no vamos a resignarnos a que un loquito o un apostador compulsivo como el Caputo dispongan de estos fondos y destruyan la vida de más de 5.500.000 argentinos y argentinas que viven en barrios de asentamiento, que hay barrios que tienen 60 años de existencia, o sea, 60 años que tienen esa característica de no tener acceso formal a la luz, al agua, a la cloaca, faltan calles, faltan veredas, faltan escuelas, faltan salitas médicas. Entonces, hoy fue hacerle sentir por lo menos los olores que se sienten en los barrios populares. ¿Qué tal, Nicolás? Luis Pablo Giniger te saluda. Voy a hacerte una pregunta cuya respuesta adivino, pero me parece importante hacerla y en todo caso escucharte. Y quiero preguntarte, ¿qué lugar tuvo todo esto que vos estás contando en las elecciones porteñas? ¿Hasta dónde fue problematizado todo esto? ¿Cuánto se explicó? En relación a todos los candidatos, ¿no? Por supuesto. Mira, la verdad que prácticamente nada. Creo que la figura del Pitu Salvatierra al venir de un barrio popular era una repercusión en ese sentido, lo mismo que Mariana, la compañera de situación de calle, pero tampoco es que tuvieron en lo que sería la cartelera de estas elecciones, ¿no? Yo creo que se está corriendo el eje de la política hacia una discusión, ya no entiendo ni qué discuten, digamos, porque la crueldad de este gobierno se vive en el cotidiano de los que más necesitan del Estado. Y esa discusión no estuvo en el centro. En la Ciudad de Buenos Aires hubo alguna vez una política de integración que duró menos de un año, que fue el resultado de algunas de las construcciones de la Rodrigo Bueno, después el refuerzo de algunas viviendas de la 31, y después no hubo mucho más, digamos. El problema de los barrios populares para la política es, y lo voy a decir así, con lo mal que suena, es un problema de negro, de chorro, de delincuente, de tomatierra, de vago, de planero, de migrante, y la verdad que en esos barrios está lleno de argentinos y argentinas que capaz laburan en el restaurante que van a comer, capaz que les sirven, le llenan el tanque cuando van a una estación de servicio, porque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que construyeron Puerto Madero y construyen Puerto Madero están todos los días tomando mate en la villa donde viven, que es la Rodrigo Bueno, que es ahí atrás de Puerto Madero. Entonces, hay una cosa que como que están dejando que los problemas de la pobreza sean los problemas de los negros, y la política intenta blanquearse, llenarse de lavandina para no sé, para convencer a no sé quién, porque el que ya está convencido con Milei no va a encontrar nada mejor que Milei en otro candidato, digamos. Entonces, creo que están corriendo el eje, o sea, están todos corriendo atrás de la agenda que plantea Milei, de si es muy agresivo con el discurso, de si amenaza o no amenaza, y la verdad es que más allá de lo que haga discursivamente o simbólicamente, concretamente está mandando al muere a un montón de argentinos, con la falta de medicamentos, con las jubilaciones de indigencia que están pagando, ahora con el desfinanciamiento y absoluta ausencia del financiamiento para ahora en barrios populares, sin entregar el arroz, sin entregar la comida para los comedores, sin financiar las cooperativas. Están destruyendo bajo la lógica de hay un sector de la sociedad argentina que es amputable por el bien de los argentinos. Y a veces
la política, incluso los que dicen estar de este lado, les cuesta confrontar con eso porque tienen miedo de quedar pegado a la imagen de CEO de la pobreza, como nos dicen ellos, de planero, de zurdo. Y la verdad que es un problema que venimos acarreando hace mucho tiempo. Yo no voy a decir que desde ahora, digamos. El gobierno de Alberto tuvo el mismo problema. Le costó ir a fondo en las políticas para con el sector, a pesar de que hubo muy buenas políticas. Incluso el funcionamiento de la CISU se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández. La ley de impuesto a la grande fortuna y que un porcentaje vaya para la integración ciudadana también fue producto de ese gobierno y un proyecto de ley que presentó Máximo Kirchner, pero no se salió a bancar esas políticas. La Secretaría de Integración Ciudadana es una política del nivel de la asignación universal por hijo, pero nadie la defiende con esa valentía. No sé por qué, es por una cuestión de eso, de sentir que es problema negro, digamos. Nicolás, estamos charlando con Nicolás Caropresi, que es integrante del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Estamos hablando de una acción que se hizo hoy en el Ministerio de Economía de la Mesa Nacional de Barrios Populares, llevarle lo que efectivamente significa para los barrios en concreto, a la puerta del Ministerio de Economía, los residuos, la basura, el olor que eso conlleva de lo que quedó de las últimas inundaciones por obras que no se concluyeron, que se abandonó. Entre esas cosas, el Fondo de Integración Suburbana. Nicolás, quiero preguntarte, más allá de quienes participan activamente de la Mesa Nacional, quienes participan del MTE, ¿qué lectura, si es que es posible saberlo, ¿no? ¿Qué lectura se hace en los barrios populares de ese abandono? Es decir, que se identifica a Milei como alguien que efectivamente va en contra de otras cosas que la política y el Estado pueden hacer, o se mete todo dentro de la misma bolsa y esto es contra la política y esto es contra el Estado? Esto es contra la política, esto es contra el Estado. Después el impacto es diferente. Una cosa es el vecino que accedió a la modificación en su vida que significa el acceso a los servicios en los barrios. Ese un poco más entiende el problema, pero también putea lo mismo al intendente, al gobernador, sea el color que sea. O sea, putea la política. Putea la política. O sea, yo el fenómeno que estoy viendo hoy en día es que la gran mayoría putea la política. Son todos lo mismo, digamos. Es un problema grave que para mí en la Argentina no se vivía hace muchísimos años. Creo que eso explica un poco el ausentismo a la hora de las elecciones. Pero la sensación de mucho es un problema de la política que además termina siendo verdad, porque tampoco es que tenés gobernaciones rompiéndose el alma a ver cómo resuelven el problema de los barrios populares. Incluso cuando existió la CISU, la Secretaría de Integración Urbana, los que podían pedir proyectos para urbanizar barrios populares eran organizaciones de la sociedad civil, empresas y gobiernos provinciales y municipales. No pidieron casi obras, no pidieron, y lo único que tenían que hacer era presentar un proyecto y tenían los fondos de disponibilidad para hacer esas obras. Entonces para un vecino de una villa, y es como que, mira, me importa un huevo los políticos, capaz que confían en el que lo ven caminando ahí todos los días, digamos, esa cosa de que creen de que a nosotros diciéndonos 24/7 que somos los CEOs de la pobreza, unos ladrones, unos vagos, o unos vividores, creen que frente a nuestros propios compañeros nos están manchando, y no nos están manchando porque nuestros compañeros nos siguen viendo ahí todos los días. Acusen de que nos acusen, haya plata, no haya plata. Con las inundaciones no había recursos de ningún lado, después empezaron a aparecer, pero al principio la organización popular era la que estaba ahí. Y a veces, Nicolás, vos medio que lo mencionaste, pero y sin ser deterministas, digamos, ¿no? Debe ser una multiplicidad de cosas, pero el ausentismo y sobre todo ahora en la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios, en los sectores de menos ingresos o los que están pasando la peor en términos económicos, ¿vos crees que se puede explicar por esto? Yo creo que un poco sí, pero además porque ahí hubo mucho compañero que se desilusionó con Milei. Y te lo digo con el dolor que me produce la oración que acabo de decir, digamos, ¿no? Pero, mirá, nosotros... O sea, si hubiera habido más participación, hubiera sacado Milei mejor... No, porque ahora los desilusionó su líder punk, ¿entendés? Por decirlo de alguna manera. Sí. O sea, el MTE que te está diciendo, no discute a quién votar, a quién no. Vos, esta organización es una organización gremial, vos tenés derecho a votar a quien mejor te parezca. Pero cuando venían las elecciones y Milei decía que la justicia social le parecía una aberración, lo que sí hicimos es armar alguna asamblea, discutir, compañero, si está diciendo que la justicia social es una aberración, quizá esta cooperativa no exista más, quizá esta obra desaparezca, quizá...
no, eso es mentira, son fantasmas que ustedes... O sea, yo creo que en esta cosa, lo del descreimiento político no es solo Milei, digamos. Milei fue el 2001 en un sobre. O sea, Milei mismo llegó cantando que se vayan todos y logró hacer de eso su expresión política y que mucha gente vaya a votar no tanto por lo que le iba a hacer bien a él, sino por cómo se iba a destruir el aparato político de corrupción y mafia que le viene arruinando la vida hace años, sí. O así lo interpretan. O sea, Milei era la feta de salame, digamos. Milei era la feta de salame, digamos. Sí. Y lo que pasó es que estaba rancio esa feta de salame, porque los políticos le está yendo mejor que nunca, la casta está mejor que nunca, y ellos se están cagando de hambre. Ahora, ¿ellos creen que eso es solo Milei? No. También, como dicen ustedes, hay una multiplicidad de conciencia. Después hay compañeros muy conscientes que cada día se ponen al frente de las peleas territoriales, municipales, provinciales, y eso cada vez viene más compañeros a organizarse, ya no tanto en la lógica de que un político me va a resolver, sino en, bueno, organicémonos, hagamos rancho nosotros, como dicen ellos, y salgamos a pelear la nuestra. Me importa un huevo quién gobierna o quién no, que en definitiva eso es una organización gremial. Ahora, el problema de eso para mí es que lo que va a seguir pasando es, creo yo, un deterioro cada vez mayor de la democracia argentina, porque ya ni el votante argentino confía en la democracia como la forma ordenada de resolver su problema. Eso hace que monstruos como estos mueran, vivan, revivan, se agranden, se achiquen. Y Nicolás, déjame hacerte una pregunta que estuvimos conversando en estas horas respecto de las elecciones. Viste que hay un sector de la política argentina que lleva un modelo y ve una Argentina muy distinta a la que plantea Milei, antagónica respecto al rol del Estado, respecto al rol... Bien. Y la sensación es que permanentemente se buscan alianzas y anuncios y campañas y hasta te diría programas lo más amplio posible para tratar de contener a sectores que quizás fluctúan, que en algún momento pueden haber votado del centro derecha, a la derecha y eventualmente al progresismo o algo más de izquierda, y siempre hay discursos que están coqueteando, es decir, como si estuvieran mendigando un voto a sectores que después cuando pueden los odian, o eventualmente en un balotaje siempre terminan eligiendo no a eso, no al peronismo, no al kirchnerismo, lo que fuera, poner el nombre que quieras. Exacto. ¿Sentís que esa es una estrategia válida o quizás eso a veces va a contramano de la representación que se tiene que hacer respecto de los sectores de la población que están nucleados, por ejemplo, en el MT, que están esperando otra cosa? ¿Cómo ves eso? Mira, yo lo que creo... es decir, muy ambiguo. A veces son como campañas ambiguas o mensajes muy ambiguos. A esto me refiero. Para mí es el eslogan... unidad hasta que duela, o volveremos, o no fue magia. Que no fue magia tenía más materialidad en aquel momento, pero digo, hay una cosa que hace tiempo la política dejó de decir, bueno, existe este problema, lo vamos a resolver de esta manera. ¿Hace cuánto no he escuchado a un político diciendo eso? ¿Entendés? No, o sea, yo lo que creo es que está ganando la puesta en escena, el cómo sí, el te abrazo, el desde mis más profundos sentimientos acompaño tu dolor, entiendo lo que es ir a un hospital y tener 2 infartos en una sala de espera y que no te atienda ningún médico ni nada, y los últimos serán los primeros, y cero pobreza y qué sé yo, pero nadie te está diciendo, mirá, el problema que vemos es y la solución que encontramos es esta. La única política de esa característica que existió en este último tiempo, una de ellas, la más importante, fue la Secretaría de Integración Sociourbana, y ese laburo lo hicimos nosotros, nos acompañó el Estado. Bueno, Milei sí dijo, ¿no? Milei dijo, es el ajuste, va a tener que doler, es el ajuste, este es el plan. Sí, pero prometió el ajuste para otro lado. Desde ya. O sea, o sea, para mí ahí es donde la feta del salame no apareció nunca más, digamos. Porque él había prometido que ese ajuste iba a ir para otro lado. Y eso sí yo veo, ese punto es el único punto de consenso que encuentro en la mayoría de las veces que me encuentro con compañeros y discuto de política, en que el chabón había prometido que el ajuste lo iban a pagar otro y no lo están pagando los otros, lo está pagando cada uno de los ciudadanos. Eso te lo dice un jubilado, un trabajador excluido, un villero, una familia que paga alquiler, un trabajador con empleo en blanco y formal, te lo dice cada vez más sectores de la sociedad, el periodismo mismo te lo dice, salvo que sean estos conectados al sobre libertario.
Después el resto, hasta el periodismo mismo está bajo ataque y persecución y ajuste por las políticas que lleva adelante este gobierno. Entonces, ellos son un gobierno de ocupación, ellos son más parecido a un virreinato, porque básicamente son eso. No pueden decir que están defendiendo ningún interés nacional en ningún momento, no hablan de producción, no hablan de soberanía nacional, no hablan de industria, no hablan de trabajo, o cuando hablan de trabajo es para ver cómo lo precarizan aún más, como hicieron hoy durante toda la jornada de la AmCham, que parece que el único problema en la Argentina es que la fuerza de trabajo es cara. La fuerza de trabajo en Argentina es cara o genera muchos problemas, muchos juicios laborales, la misma que hoy viene a comer a ollas populares con un convenio colectivo de trabajo porque no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, para pagar el alquiler, los servicios y todo lo que tiene que pagar. Creo que ahí está el punto de, es verdad, él fue claro, habló de ajuste, no fue, pero mintió porque el ajuste era otro, era para destruir a la casta, no para destruir al ser nacional, digamos. Nicolás, ¿cómo sigue el plan de lucha? Dijiste que esto era apenas un momento. Mira, mañana algunos sectores de la mesa van a tener una reunión con quienes hoy están al frente de la Secretaría de Integración Sociurbana. Veremos qué respuesta, porque hoy además de los baldazos de mierda, también le dejamos un petitorio al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Integración Sociurbana. Vamos a hacer un pedido de información pública de cuánta plata había en ese fondo, para que todos los argentinos sepan cuánta había y cuánta van a hacer desaparecer. Y después exigir por lo menos un compromiso. O sea, nuestra pelea, ¿por qué es? No es porque, el FISU o muerte. Nosotros hay obras que están en ejecución. Hay obras que no se les paga hace 1 año y medio, hay obras que se les pagó hace medio año y hay obras que están paradas desde que ellos llegaron. Entonces, ni siquiera estamos... y esto es 1.000 barrios populares más o menos, no estamos hablando de los 5.600 que hay en todo el país. Entonces, que por lo menos garanticen las obras que ya están en ejecución, pero como dicen cuando empecé la nota, no porque un capricho ni nada, sino para no dejar pudrir lo que ya se hizo. Claro. Porque cuando vos dejás eso a mitad de camino después pasa, viste que después te dicen, los políticos que inauguran 5 veces la misma casa. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque en una disputa ideológica destruyen una inversión que ya hicieron los argentinos para que eso esté mejor. Y no la hizo el Estado, le hicieron los argentinos con su impuesto, con su aporte. Los argentinos bien, los que pagan impuestos, no los que ahora defienden mi ley que no pagan impuestos y si te enojas porque pagabas impuestos y otro no lo pagaba, el problema es que sea un envidioso o que no te discata el narcotráfico, que ahí la plata es un poquito más fácil. Estamos cerrando la charla y ni siquiera nos metimos en lo que significa para el avance del narcotráfico en los barrios populares este tipo de abandonos con un presidente que básicamente legaliza el lavado de dinero, pero quedará para otra charla seguramente. Si querés cerrar con lo que quieras, Nicolás, y gracias por la conversación. No, bueno, eso último que dijiste, vos lo digo así cortito, mientras retrocede el Estado en los lugares más marginales de la Argentina, mientras retrocede la iglesia, mientras retroceden los clubes de barrio, mientras retrocede la organización social, el único que se está fortaleciendo con este gobierno es el narcotráfico, que ya gobierna esos territorios, no solo con el uso de la fuerza, sino que se convierte en el prestamista, en el que genera laburo, en el que le da un pollo a la olla popular, en el que le lleva comida a la doña que le falta, en el que es la garantía del funcionamiento de la comunidad en un barrio popular. Hoy lo está garantizando el narco porque todo lo otro fue destruido. Nicolás, un gran abrazo, gracias. Abrazo grande. Nicolás Caro Presi charlando con nosotros, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, dentro de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Fueron y le tiraron baldazo de basura, basura y mierda, básicamente, a las puertas del Ministerio de Economía, porque eso es lo que queda después de las inundaciones que se vivieron en las últimas horas, cuando las obras se abandonan, no se concluyen o eventualmente nunca comienzan a hacerse. Estamos hablando de los barrios populares y lo vinculó además con el ausentismo en estas elecciones. 5 y 8. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Tus mañanas son mejores con AM530. A las
7, Nicolás Márcico propone Un Buen Comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8 llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Hoy quien más está sufriendo la pobreza es esa clase media-baja muy empobrecida, con, digamos, una pérdida grande del peso, la gente que no tiene ahorros en dólares, gente de laburo que vive al día, mes a mes, quincena a quincena. Esa gente, como tiene parámetros y consumos culturales de clase media, no se quiere ir a vivir a una villa, intenta alquilar un departamento en un barrio donde más o menos haya transporte público, intenta pagar los servicios, intenta más o menos tener la vida que conoce. Y esa vida que conoce, esa vida tradicionalmente de clase media en Argentina, esa vida tiene un costo. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que personas que viven por ahí en un barrio que es más marginal o que parece más marginado, tienen por ahí una contención social, saben sobrevivir a la pobreza, conocen esos derechos estatales, saben qué cosas les corresponden, y entonces entre eso y algunas changas que tienen, pueden armar una economía y pueden sobrevivir a eso, porque saben ser pobres. Y esto sé que suena violento, pero ser pobre es toda una cultura. Ser pobre se aprende. Ni hablar si nacés siendo pobre. Te diría que no solo lo aprendés, no conoces otra cosa. Si fuiste clase media o clase laburante y ahora te toca ser pobre, no sabes ser pobre, sabes hacer otras cosas y el sistema te expulsa. Por eso ese sector es el que hoy peor está. Vuelvan las ideas. Hoy quien más está sufriendo la pobreza es esa clase media-baja muy empobrecida, la gente que no tiene ahorros en dólares, gente de laburo que vive al día, mes a mes. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Ahí te va, de Toracaño. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 5 de la tarde, 15 minutos. Estamos en la 530 haciendo que vuelvan las ideas hasta las 6. Nos quedan 45. Un segundo tiempo nos queda. Bueno. 17.2 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Sí. Subió, La mínima hoy fue de 6 grados. Sí, señor. Mañana mínima 9, máxima 16. Se mantiene la máxima. De hecho, va subiendo un poquitito la máxima, un poquitito la mínima. Tendremos 10-17, 12-17 y así. Mayormente nublado para mañana miércoles. Hoy lo que resta de la jornada también mayormente nublado. Y jueves parcialmente. Es decir, va bajando la nubosidad, pero no hay lluvias en el horizonte. No, está muy bien. Por lo menos hasta el viernes. Después ya sábado domingo yo no me animo a decir lo que puede llegar a ocurrir. Y sería clave que sábado y domingo no llueva, ¿no? Cuando uno tiene más tiempo libre, puede disfrutar. Bueno, que se rieguen las plantas, pero que no se nos inunde nada, digamos. Ya se regaron bastante las plantas, sí, tienen para aguantarte, diría. Tenés razón. 17-16 se nos viene Restivo. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Bueno, la semana pasada hablamos de la reunión que hubo en Estambul, Turquía, entre la delegación de Rusia y la delegación de Ucrania, en forma directa, cara a cara, para empezar a intentar resolver esta guerra que hay en territorio ucraniano, con algunos avances. Un canje de prisioneros, dijimos, involucra a unos 1.000 soldados detenidos de un lado y otro de la frontera, una posible tregua, sobre lo cual todavía no hay avances, y una decisión de qué va a pasar con los territorios que ha tomado Rusia en el territorio ucraniano. Eso todavía está mucho más verde. Ya Vladimir Putin, el presidente ruso, había dicho en su momento que la operación especial, como lo llaman ellos a esta guerra no contra Ucrania, sino contra la OTAN, como lo plantea el gobierno ruso, iba a durar al menos hasta 2026. Así que el tema de los territorios seguramente va a ser el final de esta negociación. Ayer hubo una instancia más, un paso más en la dirección de algún acuerdo, cuando el Papa León XIV se reunió con James Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y ofreció, de alguna manera, aunque no lo nombró, pero era obvio que hablaba de la guerra y de esa guerra en particular, ofreció a la sede del Vaticano como lugar para continuar las negociaciones diplomáticas o ofrecerse como mediador. Siempre dijimos que el Vaticano, ya con Francisco, lo mismo que Brasil, Turquía y China, fueron los países que siempre estuvieron dispuestos a mediar entre Moscú y entre Kiev en esta situación. Lo que hicieron León XIV y J.D. Vance, como le gusta llamarse este hombre por sus siglas, se reunieron ayer. Ya es la segunda vez que Vance visita el Vaticano en tan poco tiempo. Recordemos que fue el último funcionario público que vio con vida a Francisco. Un día la última audiencia pública fue con él, que es el vicepresidente, un trampista decidido de religión católica, reciente, porque él creo que había nacido con otra religión, pero se convirtió al catolicismo. Y ayer ambos expresaron el deseo de que se alcance una solución negociada. Ese fue el texto del documento final, en las zonas de conflicto, en alusión a Ucrania. Y el Papa lo que dijo expresamente es que quería invitar a las autoridades de Kiev y de Moscú a que visitaran la Santa Sede como espacio de negociación. Vance y Zelensky también coincidieron en el primer acto oficial público que dio León XIV el fin de semana. Estuvieron con sus familias ahí en Roma, y también se vieron, Zelensky y Vance. Zelensky estuvo acompañado además por el canciller de Ucrania, por el ministro de Defensa, por su familia. Es decir, hubo una movida fuerte de Ucrania en la Santa Sede. Y luego hubo otra noticia inmediatamente después desde la Casa Blanca acerca de una llamada que hizo Donald Trump, el presidente estadounidense, tanto con Zelensky como con Putin. Es decir, todos están moviendo las piezas, ¿no? Lo de Trump cambia un poquito. Recordemos esta fanfarronería de haber dicho que terminaba la guerra en 24 horas. Nadie pensó que eso iba a ser posible, pero sí que iba a intervenir más directamente Estados Unidos en las negociaciones, y parece ser que la etapa actual es hablar con ambos líderes, pero dejar que negocien entre ellos. Si bien Marco Rubio, el secretario de Estado, visitó Estambul la semana pasada para participar de las reuniones, la idea que habría hablado Trump con Putin es que negocien los dos y que resuelvan entre Ucrania y
y Rusia, cómo se sale de esta situación. Por supuesto, Zelensky quiere involucrarlo más a Estados Unidos, así como tiene agarrada Europa, lo quiere seguir manteniendo a Trump, porque si no pierde, digamos, los únicos sostenes que tiene Zelensky son esos apoyos, sobre todo en el plano militar, pero Trump parece ser que ahora prefiere que sea bilateral. Y bueno, la novedad es esa, que de Estambul eventualmente podrían pasar las negociaciones a Roma en algún momento si le hacen caso al Vaticano para ser un mediador. Estaba pensando en uno de los giros de la historia, no sabemos que Estambul era la vieja Constantinopla. Y las dos capitales del viejo imperio, el imperio romano y el imperio oriental o bizantino que estaba en Estambul, bueno, pueden llegar a ser hoy por hoy las ciudades donde se dirima el conflicto más tremendo que tiene en la actualidad el mundo entero, además del de la Franja de Gaza. Gracias, Néstor. De nada. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Luispa, ¿qué está pasando en Tierra del Fuego? Bueno, son días de muchas movilizaciones. Recordamos los trabajadores metalúrgicos, la UOM en particular, está en un paro por tiempo indeterminado, resistiendo en las puertas de las fábricas desde que se conoció la idea del gobierno de bajar los aranceles a determinados productos importados, muchos de los cuales se ensamblan allí en Tierra del Fuego. De hecho, en el día de hoy el gobierno nacional oficializó la baja de aranceles. En el caso, menciono algunos casos, para los teléfonos inteligentes, los smartphones, bajó el arancel del teléfono importado del 16 al 8%, con la idea de llegar al 0% de arancel en enero de 2026. Lo mismo para las consolas de videojuegos, que pasan del 35% al 20%, y lo mismo para aires acondicionados, monitores, televisores y otros dispositivos, que pasan del 19% al 9,5%. Esto, por supuesto, afecta directamente a lo que es no solo la producción, el trabajo en Tierra del Fuego. El otro día conversábamos con un trabajador que estaba llevando adelante el paro, un trabajador metalúrgico, el paro por tiempo indeterminado, y decía, bueno, esto afecta de manera directa a 7.000 empleos, de manera directa, sí. Es decir, hay 7.000 trabajadores vinculados de una u otra forma a la industria metalúrgica, al ensamble de estos aparatos electrónicos, pero si vos lo extendés a los empleos indirectos, puede llegar fácilmente a 10.000, contemplando todo el trabajo que genera que otros estén trabajando, claro, en la industria metalúrgica. Ahora, esta decisión que toma el gobierno la hace a horas de un paro general. Decimos, la UOM viene con un paro por tiempo indeterminado, pero mañana miércoles, hay un paro general. Todos los sindicatos, que son alrededor de 20 en toda la provincia de Tierra del Fuego, se van a plegar en un gran paro con movilización, independiente de las movilizaciones que vienen habiendo todos estos días. O sea, a horas de esa huelga general, redobla la apuesta el gobierno y confirma algo que había anunciado, pero que todavía no había sucedido. Y hay mucha preocupación, hoy lo daban cuenta algunas crónicas, hay mucha preocupación por lo que puede ocurrir con la presencia de las fuerzas federales allí en la provincia, la posibilidad quizá de la aplicación del protocolo tal como se viene aplicando aquí en la Ciudad de Buenos Aires. En general en el resto del país no se aplica de la misma manera. Desde el Ministerio de Seguridad dijeron que no estaba pensado aplicarlo de la misma forma, pero sí hay una presencia muy fuerte de fuerzas de seguridad federales en la provincia. Estoy leyendo infogremiales de nuestro querido compañero Jorge Duarte y cuenta la creación del Comando Unificado Tierra del Fuego. Sí, eso lo desmintió después el Ministerio de Seguridad, dice que no existe. En la provincia dicen que sí, que en los hechos hay una coordinación de distintas fuerzas de seguridad. Por eso decía, el Ministerio de Seguridad está diciendo no lo vamos a aplicar de la misma manera, esa coordinación no está planteada tal como se está diciendo, pero bueno, tiendo a creerle más a Jorge Duarte que al Ministerio de Seguridad o a la información que recoge en todo caso Jorge Duarte, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre finalmente mañana en una jornada que se espera tenga una movilización
para lo que es la provincia de Tierra del Fuego, muy pero muy Río importante. Grande, ¿no? Seguramente En Río Grande. La movilización central va a ser en la ciudad de Río Grande, que es donde están concentradas las distintas fábricas. Pero reiterando, además de la movilización, es la huelga de los 20 sindicatos Mañana hay de actividad. paro general en toda la provincia. Participa, además de la UOM, que ya viene de paro, paran todos los demás sindicatos y se suman a la movilización. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Enseguida se nos viene Juan Carlos Junio con el cafecito. Enseguida hablamos y les contamos. ¿Está la formación de River? ¿Está la formación de Platense para esta noche? Sí. En un ratito adelantamos porque se cierran. ¿Qué? No está. Se cierran los cuartos de final de la Copa de la Liga. ¿Por dónde vamos, Radiche? Al cine vamos. Hay una película que ya va en cara en esta que estamos cursando la tercera semana. Se llama Nancy. Es una de esas películas chiquititas, así suelen decirle a las películas que son una historia mínima, pero con un impacto muy fuerte en lo emocional. Camila Peralta es la protagonista, es nada más y nada menos que la protagonista de un boom teatral como es la obra Suavecita, que viene también sacudiendo por cada uno de los lugares donde se la ha podido ver. Bueno, ahora esta película, Nancy, se estrenó el jueves pasado, no, el anterior, y viene cosechando también un boca en boca hermoso. Luciano Cito es el realizador y es la historia de lo que pasa cuando termina la temporada. Es una mujer joven que ingresa en la casa, limpia las casas en temporada de verano, en el bosque, la ves, ahí está auspiciada por la Municipalidad de Villa Gesell, y vas a encontrarte con una historia de qué es lo que pasa cuando se chocan o se da el impacto entre esa diferencia entre las clases sociales, cómo se nota mucho el patrón o la dueña o la ama y la trabajadora. En este caso el personaje que hace Camila es realmente precioso, es esta Nancy que irá encontrando de a poco con todos movimientos muy, muy mínimos, pero con mucha sensibilidad y con mucho detenimiento en lo que es el esfuerzo también, ¿no? Porque ella está ahí cuidando, limpiando, buscando todo lo que las mugres que van dejando los otros y a la vez tratando de ser feliz, ¿no? En un escenario que es de esos privilegiados, una cabaña hermosa, en un lugar hermoso, con el mar, con el bosque, en lo que para muchos es el ocio. Bueno, ahí ese es el escenario de su trabajo. ¿Selección del Bafisi? Sí, estuvo seleccionada en el Bafisi, es una actuación de esas que se merece premio, aplauso, premio. Quien vaya a Algomón, pase por el cine en estos días y pueda ver Nancy, se va a dar un paseo por las emociones. Se llama Camila Peralta, la actriz. Luciano Cito es el director, pero resalto el nombre de Camila porque realmente viene haciendo un trabajo sostenido y a pura emoción, y nada, ella con mucho oficio. Se le nota y lo aplaudimos severamente, así con mucha energía en cada una de sus modalidades, sea película o teatro. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Repaso de algunas informaciones para que no queden pendientes. Néstor, arrancamos. Peligra el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. En las últimas horas la Fiscalía pidió aplazar el proceso por 10 días tras el cambio de la presidencia del tribunal sin dar explicaciones por parte de la jueza Julia McIntyre. La causa se tramita en el Juzgado Oral Criminal número 3 de San Isidro. Además se sospecha que la misma autorizó el ingreso de cámaras en la sala para la realización de un documental sobre el astrofútbol, es decir, un documental que además después contempla imágenes reales del propio juicio. Militarizan la frontera de Salta. Por decisión del Gobierno Nacional se avanza en el operativo Roca en el norte de nuestro país y ya se encuentra en ejecución en los departamentos de Orán y San Martín. Se desplazan al lugar alrededor de 10.000 efectivos en zonas rurales. Organismos de derechos humanos se encuentran en alerta ya que advierten que se genera un retroceso en las políticas de seguridad y la convivencia con los vecinos. Cierra otro jardín maternal en la ciudad. Se encuentra en el barrio de Barracas y lo comparten los colegios Hipólito Yrigoyen y el comercial número 1 Joaquín B. González.
Las autoridades del establecimiento le informaron a los padres y madres que el gobierno de Macri, Jorge Macri, anunció que dejará de funcionar. El argumento que dieron es la falta de inscripciones y propone el traslado de los alumnos al barrio de San Telmo. Y la última también de la ciudad de Buenos Aires, explosión en Recoleta. La caldera de un edificio provocó un incendio en las inmediaciones de Santa Fe y Sánchez de Bustamante. Los bomberos se hicieron presentes cerca de las 2 de la madrugada de hoy para evacuar cerca de 70 vecinos. Se pudo confirmar que no hubo derrumbes, pero sí desplazamiento de paredes y mampostería. No se registraron heridos. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Somos Radio. AM530. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @Ecuni. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes por la radio de las madres? Estamos muy bien, aquí disfrutando este ratito, nos queda todavía media hora de programa, 5:30, seré curioso, y ya con temperaturas abajo, temperaturas de un dígito, ¿qué tomás? No, cuando las temperaturas se ponen bravas yo vuelvo al clásico del coñac o el ron, pero también alguna vez se puede tomar un licor, como ya alguna vez les dije a ustedes, bueno, ¿no? Sí, así sí. que andaría por ahí. Muy bien. ¿Licor bueno. de qué, Juan Carlos? No, lo último que recordé, ustedes también recordarán, era el amaretto, pero pero hay muchísimos licores, hay licores de café, licores de todo tipo de frutos, Sí, en fin, de tendría huevo. que... Sí, también de ¿El huevo. licor sí. acompaña la discusión política? Porque venís al bar, te invitamos para discutir política. No acompaña la discusión Y política, bueno, eso pero- es cierto. La discusión política hay que tomar algo bien fuerte, bien fuerte, eso sí. Además tiene que acompañar un el buen vino también, va. Claro, porque tiene que acompañar el ademán. Si vos tenés que hacer tenés que hacer una participación efusiva y en el momento que terminás, manoteás el vaso y le dejás el paso al otro. Así es, algo así, está bien, Caruso, está bien. Bueno, claro, está muy bien. Bueno, Juan Carlos, a ver, ¿qué te quedó después de ya varias horas pasada la elección porteña? Vos que sos un porteño de ley. Y por supuesto se habló de la baja participación, se habló de lo que significa o no el triunfo de Adorni y de la Libertad Avanza respecto del PRO, pero también
si vos querés, el rendimiento de la lista de Santoro, que se parecía que iba a ganar y finalmente termina segunda, saca un número razonable, pero sin embargo había mucha expectativa de que... ¿Con qué te quedás de todo eso pasadas algunas horas ya? Bueno, vos dijiste casi todo, porque lo que vos dijiste... No, eso es lo que se habló hasta acá, pero seguro tenés lo que nos interesa es tu subrayado. Bueno, sí, lo que interesa también se habló, porque todo el mundo trata de desentrañar, ¿no es cierto? Porque creo que de eso se trata, los resultados están a la vista, y las grandes conclusiones son las que vos decís, ¿no es cierto? Votó muy poca gente, triunfó la Libertad Avanza. Creo que en definitiva, si sumamos todos los votos de la derecha, más o menos hubo una transferencia de votos de los penatos del PRO a favor de la libertad, o sea que la disputa por la hegemonía del voto de la derecha la ganó contundentemente la Libertad Avanza. En fin, y creo que nosotros hicimos una elección bastante positiva, sin ningún exitismo, ya que, bueno, mantuvimos el caudal, más allá de que se generó una expectativa de que iba a sacar más o que iba a ser primero. Eso no ocurrió, que era lo que decían los consultores, pero lo cierto es que se contuvo el porcentaje, se aumentaron los representantes en la legislatura. Así que desde ese punto de vista, y hubo una lista de unidad, ¿no? Hubo una lista de unidad, que es lo que diferencia a la elección porteña en el lado nuestro de las 4 del norte y lo que está pendiente en la provincia de Buenos Aires, porque lo que se escindió fue absolutamente irrelevante, o sea, una lista de unidad y un candidato bien consensuado. Ahora bien, tratando de no eludir lo que vos decís, lo de fondo es la conducta y la actitud de la ciudadanía, ¿no? Que se repartió, como acabamos de hablar, pero hay un retiro de una importante franja de la ciudadanía. Si uno la compara con la elección más similar que hay, que es la de 2021, hace 4 años que se elegía lo mismo, hay una pérdida de participación muy importante. Entonces el problema es ¿por qué? Bueno, todo indica que hay una actitud o de indiferencia o de sanción a uno tendría que decir la política en general, porque no está claro quién perdió, a quién hubieran votado si iban a votar los que no fueron. Cómo segmentar la pérdida. Sí. Ahora bien, sin embargo, hay algunos indicios importantes, porque por ejemplo en la 8, en Lugano, Soldati, que triunfó Santoro, sin embargo la participación fue mucho menor allí que en general en las otras comunas. Yo estaba viendo una nota, y en Lugano votó el 44% y en Saavedra el 60%. O sea que los sectores más humildes, los sectores más sufridos, son los que se sienten, yo diría, más decepcionados, porque vienen decepcionados de anteriores gobiernos. Algunos depositaron, ojo, la expectativa en y con les va mal también, porque creo que más allá de todo lo que podemos analizar, la vida es la vida y la economía de esa gente humilde está peor, claro, con el gobierno Milei. Por lo tanto, creo que lo principal es decir que bajó la participación, y muy particularmente en las zonas más humildes, que son las zonas que responden más a los proyectos populares, particularmente. Bueno, por lo menos donde los modelos antagónicos al de Milei más deberían interpelar. Efectivamente. Es decir, que ahí puede haber un problema. Sí, ahí debe haber una concurrencia de varios factores, ¿no? Porque vos fíjate que hasta en los lugares más humildes, en las poblaciones bien populares, ganó Santoro, pero participaron el 40, 42, 44%, cuando siempre participan el 60, 65, ya no en las presidenciales, sino me refiero a las de medio término. Por lo tanto ahí, bueno, algunos dicen que hubo lluvia, que hay anegaciones, todo eso también puede haber confluido, pero hay
una situación decepcionante. Quizá también nosotros tenemos que repasar, autointerpelarnos si no tenemos que justamente apelar también a las identidades políticas que tiene esa gente, ¿no? A las identidades culturales, a las mejores tradiciones, sino en fin. Bueno, me parece que ahí entras en un tema muy interesante y muy de futuro inmediato, Juan Carlos, porque yo creo que más temprano que tarde se viene el debate nuevamente sobre si es una oferta muy amplia para captar distintos sectores antagónicos quizá respecto de su propio diagnóstico de la situación o ofreciendo cosas muy distintas, y al mismo tiempo un programa profundo que le pueda cambiar la vida a la gente de verdad. Me parece que cada vez es más agudo ese problema, ¿no? Si la ambigüedad de un discurso con ansias de generar una mayoría suficiente para ponerle freno a políticas como la de Milei, o eventualmente si eso no termina enamorando, no termina generando esa víscera de la política, sino tiene que ser identidades más definidas. Yo creo que sí, que ese es el dilema, ese es el debate, y esas son las tensiones, porque si no las tensiones son sobre determinados personajes, que porque son trascendentes y son simbólicos y son representativos, ¿no? Y sobre disputas de espacios de poder, pero al interior de los movimientos populares, pero lo de fondo es lo que vos decís. En todo caso, en esta elección hay una salvedad, que es una elección distrital, ¿cierto? Creo que se nacionalizó de todas maneras, Juan Carlos. Sí, por eso yo igual éxito. Me refería a un aspecto de este debate que vos señalás, que es el tema de exhibir las identidades y no velar las identidades, porque creo que eso existe en el pueblo, las simpatías o las antipatías. Solo que, bueno, algunos creen, iba a decir se dejan llevar, algunos creen que el eje de todo es peronismo-antiperonismo. Y en realidad ese puede ser un eje, no hay duda que hay una franja antiperonista en la capital y en todo el país. Pero después están los ejes sociales, están los ejes económicos, ni que hablar, y están los ejes culturales, y yo creo que en ese sentido hay que ir a lo que vos decís, ofrecer soluciones de verdad a los graves problemas que hay en la sociedad. Mirá, no sé si lo escuchaste, hace un ratito hablamos con Nicolás Caropresi, que es que integra el MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y le preguntábamos de alguna manera qué era lo que estaba pasando en los barrios populares respecto de la situación y las responsabilidades del gobierno sobre un empeoramiento de la calidad de vida, el abandono de obras, etcétera. Y lo que decía Nicolás es que siente que Milei fue el salame del 2001, el salame en el sobre de votación del 2001, y que agotado eso, la respuesta siguiente es la apatía o la no confianza en la política, y que lo que está faltando es que sean mensajes bien concretos sobre cómo se resuelven esos problemas, no el diagnóstico, no la empatía, sino una propuesta concreta de cómo se resolverían los problemas que tienen sobre todo esos sectores. Efectivamente, yo comparto, es más, a mí me habrán escuchado decir en casi todas las notas que hacemos acá, que es imprescindible debate de ideas y programa, debate de ideas y propuestas. Y esas propuestas tienen que tener de algún modo el sentido que venimos conversando ahora. Tienen que ser propuestas que distribuyan riqueza. Tienen que ser propuestas que recuperen y creen nuevos derechos, recuperen derechos y creen nuevos derechos. Y mucho más después de un gobierno como este que restringe y anula derechos sociales y derechos culturales y derechos económicos y que niega la justicia social. Por lo tanto, un gobierno popular tiene que atender esta emergencia social y esta emergencia nacional, económica y social. Y eso se hace asumiendo que va a haber conflictividad política, para lo cual es imprescindible efectivamente que haya una propuesta bien amplia, pero no es incompatible una propuesta bien amplia con un programa de avanzada que atienda a esta situación, porque si no va a haber solución y entonces no vamos a responder a las demandas de la sociedad.
Juan Carlos, gracias como siempre. Un abrazo. Chao. 5:44. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. y todavía mucho por conversar, mucho por compartir. Estamos haciendo que vuelva en la 530. Se viene Andrea Recupero con toda la banda para hacer la vuelta completa, pero insisto, eso será a las 6 de la tarde. Paso primero por Luispa, porque mañana hay jornada importante en el Congreso. Sí, muy importante porque hay plenario de comisiones para intentar dar dictamen a los proyectos que tienen que ver con la moratoria previsional y también con el bono para los jubilados. Recordemos que está en 70.000 pesos y varios de los proyectos, porque son varios los que se están tratando, plantean llevarlos a 150.000. Por otro lado, se aprovecha la reunión de mañana en la Cámara de Diputados para también tratar la declaración de emergencia en las zonas afectadas por las inundaciones en la provincia. La idea es poder avanzar y ponerle fecha a la sesión, ¿no? Déjame decir que salió el tren solidario también rumbo a Campana,
con las colectas que juntaron varias bolsas con cientos de donaciones. Hubo un tren que salió temprano a Campana y tengo entendido que ahora en un rato está saliendo el segundo para la zona de Zárate, que es la región o la zona que más sufrió las inundaciones y que quedó en peor estado, además, luego del paso del temporal. Gaby. Sara Facio. Empecé con María Elena Walsh, bueno, termino con Sara Facio. Ahí están las compañeras unidas en este día. El homenaje a Sara Facio en los 40 años del aniversario de la fotogalería del Teatro San Martín va a ser el martes que viene a las 5:30 de la tarde. Por un lado, en la Sala Lugones se va a proyectar la película que le hizo Cintia Rajmir, que es un testimonio maravilloso porque muestra, se llama Haber estado ahí, es una película que muestra a Sara Facio con todo el bagaje de lo que fue cada una de esas fotografías icónicas que tomó. Cito la de Cortázar porque es una foto emblemática, esa imagen que retrató, bueno, pero hay un montón de artistas que ella fue retratando, pero a la vez está todo lo que fue el trabajo de Sara Facio como fotoperiodista, que tiene, bueno, momentos gloriosos de la historia argentina retratadas por su lente y por su coraje. Se va a hacer la proyección a las 5:30 de la tarde en la Lugones del San Martín el martes 27, pero también se va a poner una placa conmemorativa en el ingreso a la fotogalería del San Martín, Corrientes 1530, a las 19 entonces se colocará también ese martes esa imagen, una placa para recordar a la fundadora de un espacio fundamental para que circulen ideas en formato de foto, pero ideas allí en la puerta del Teatro Municipal, del Teatro General San Martín. ¿Qué quedó de internacionales, Néstor? Un par de noticias de América Latina. Ayer comenzó en Brasil formalmente el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros 7 acusados de promover un golpe de Estado. Ya empezaron los testigos. El que más lo mandó en cana a Bolsonaro fue el ex comandante del ejército, Marco Antonio Freire Gómez, fue el primero que testimonió, donde él dijo que en reuniones hacia octubre del 2002, cuando se veía que Lula podía ganar las elecciones, ya Bolsonaro empezó a explorar en reuniones de gabinete la forma de impedir ese triunfo de Lula. Todo un operativo que terminó el 8 de enero del 2023, cuando ya Lula había ganado, con el intento de asalto a las instituciones de Brasil, al Poder Judicial, al propio Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, toda esa movida. Hubo otros testigos. Por ahora Bolsonaro estuvo siguiendo esto de manera virtual, en algún momento va a tener que declarar, pero es la ronda de los testigos. Es un juicio que va a durar bastante, se calcula que hasta el 2 de junio tiene plazo el tribunal para recoger testimonios, son más de 80 los que tienen que definir por el tribunal, pero bueno, es un proceso que todo Brasil aspira y ve con muchísima expectativa, porque puede derivar en una condena muy fuerte para Bolsonaro y sobre todo impedirle que se presente a las elecciones presidenciales que vienen. En otro país, en Bolivia, mientras tanto, ayer finalmente, en realidad fue el sábado, pero se extendió hasta ayer el plazo para inscribir las candidaturas para las presidenciales, que son en agosto, y el expresidente Evo Morales no pudo inscribirse. Él fundó un nuevo partido, Evo Pueblo, separándose ya definitivamente del movimiento del socialismo, pero ayer los seguidores de Evo quisieron inscribirlo bajo la sigla del Partido de Acción Nacional Boliviana, que es un partido existente, y el Tribunal Supremo Electoral rechazó el registro, teniendo en cuenta que ese partido en las últimas elecciones no había sacado la cantidad de votos suficiente para seguir siendo considerado o aplicable su candidatura. Así que en principio estaría vedado para competir. Además tiene, como sabemos, otros juicios pendientes por su relación con una menor de edad. Está complicado. Igual Evo Morales sostiene que él políticamente, más allá de su proscripción, lo que él entiende como proscripción y persecución, va a seguir intentándolo. Pero está recluido en el Chapare porque además corre el riesgo de ser detenido si se ve en forma pública. Y mientras tanto el MAS tiene que encontrar un mientras tanto el MAS tiene que encontrar candidato, porque como comentamos la vez pasada, el presidente Luis Arce, muy mal en las encuestas, dijo que no va a ir por la reelección. Y Andrónico Rodríguez, que es el presidente del Senado, que podría ser una figura de síntesis, todavía no se sabe si va a ser el candidato o van a buscar alguna otra figura dentro del campesinado, el movimiento sindical boliviano, para enfrentar a los candidatos de derecha, que son varios, que están fragmentados, que hasta hace poco no tenían ninguna chance, pero dada esta situación que se da en el gobierno del MAS, bueno, empiezan a asomar como la posibilidad y se empiezan a preparar el tenedor y la servilleta para comerse el menú de las elecciones presidenciales
presidenciales de agosto. Falta mucho todavía y creo que van a pasar varias cosas de aquí a ese momento. Bueno, nos quedan un par de informaciones que no mencionamos mucho, pero el gobierno anunció la extensión de la baja de las retenciones al agro, pero dejó fuera la soja. Vamos a ver cómo pega esto. Y algo, insisto, que no comentamos mucho, pero que, como decíamos en otro grupo de WhatsApp, es un chiste que se cuenta solo, porque el gobierno, por decreto, disolvió la comisión autoinvestigadora del caso Libra, esa que había armado inmediatamente en febrero y se la dio a alguien independiente, quien nadie podía tener una, la jefa asesora de Cunio Libarona, del ministro de Justicia. Y dijo, bueno, ya terminamos, ya hizo lo que tenía que hacer, ya terminó, listo. Y bueno, ¿pero qué hizo? No, es secreto. Entregarán el libro, claro. Claro, Cunio al final no fue. No, esa es la comisión investigadora del Congreso. Claro. Esta es la comisión autoinvestigadora, la que formó el propio gobierno. La cerraron. Son los campeones. Terminó. Yo estoy esperando el acto de entrega de los folios con todas las investigaciones, con lo recabado, ¿no? Dicen que es secreta la conclusión y que se la van a aportar eventualmente, no sé, a la jueza. Si es que la pide. Si la pide, no sé. Claro. Es muy gracioso si no fuera dramático. Que tuvo un efecto, buscó tener un efecto político inmediato, ¿no? A los poquitos días de conocerse el caso, el famoso tuit de Milei y demás, el gobierno arma esta unidad de investigación como efecto, más que otra cosa, como efecto casi publicitario, no con el objetivo real de investigar nada, está claro. Bueno, nos estamos despidiendo. Quiero recordarles que a las 8:30 de la noche, River y Platense cierran los cuartos de final de la Copa de la Liga. Espera San Lorenzo, que ayer le ganó por penales a Argentinos Juniors. El momento de la gente argentina, ¿no? Agónico, gol de empate en el 5º minuto de descuento y finalmente después por los penales. Uno solo erró, patearon 15 penales. Sí, muy bien 16 patearon. Muy bien los dos pateando los penales. Muy bien, pero bueno, tremendo para uno de los mejores equipos del campeonato. El mata-mata es así, ¿no? Qué sé yo, por cosas mismas del fútbol te podés quedar afuera. Digo esto y observo esta estadística que me llama mucho la atención. ¿Qué estadística? A ver. Este dato yo no lo conocía, Gabriela. A ver. No lo conocía, Néstor. Marcelo Gallardo. Sí. Nunca le pudo ganar un partido a la dupla Orsi Gómez, que es la dupla técnica de Platense. ¿Y antes dónde estaban? ¿Se acuerdan? Pasaron por varios clubes, Godoy Cruz de Mendoza, pasaron por varios clubes. Tiene dos técnicos, tiene esa particularidad. Sí, doble comando. No, no es una novedad. Hay grandes duplas. Particularidad, no dije novedad. López Caballero. Dije particularidad. ¿No? Maradona sí. En Mandillú, ¿se acuerdan? No me acuerdo qué era la dupla de Maradona. ¿Fren no era? Carlos Fren. Maradona, muy bien, Néstor. Ustedes saben que mi corazoncito, además del rojo Avellaneda, tiene un poquito de colorado de Mandillú. No, colorado de la paternal y bueno, Fren, que fue jugador independiente también, gran jugador, pero jugó en Argentinos con Diego. Camiseta verde, la de Mandillú de Correa. Bueno, no tenía este dato. Pero ahí nunca Gallardo le ganó a la dupla. Nunca jamás. Entonces es imposible. Gallardo le ganó a la dupla Orsi Gómez. Perdón, si pasa River esta noche, ¿en qué cancha juega contra San Lorenzo? En la cancha de River. ¿Otra vez? No, para saber. Excelente. ¿A qué hora termina esto? No, porque eso dependía mucho. Por ejemplo, el martes que viene, martes que viene. Sábado, fin de semana ese partido. El martes que viene Copa Libertadores, ese es seguro. Ese sí. Ese es seguro. Es importante la condición. ¿Hoy a qué hora termina esto? Y tipo 10:30. Quiere hablar de la condición de local influye. Yo, por ejemplo, Rosario Huracán tenía expectativas porque si ganaba Rosario y ganaba Independiente, le daba la chance a Independiente no sé si me gusta el lugar a ir al Gigante y tener una revancha después de esa. La condición de local influye que para que gane el visitante. No, hasta ahora se dio todo así. Para mí importa. Para mí te voy a decir. Me hubiese gustado una revancha en Rosario. Te voy a decir esto. Yo creo que. Está agrandadísimo. Vos no te estás dando cuenta. Se está bardeando. Te está boludeando. Me está descansando. No, te estoy bardeando. Sufrí porque sé que fuiste a la cancha y todo eso. De haber sido acompañé en el sufrimiento. De verdad te lo digo. No, yo cuando veo, de verdad te lo digo, no me crees, yo soy una buena persona. Si veo mucha gente que sufre por algo, creo que si solidarizo. Si el vínculo de la gente con el equipo está bien, como está la de Central, para mí es todo a favor. Bueno, y el otro se engaña. Con Boca, para mí es distinto, porque en el momento que empieza el primer murmullo, Cavani errándole la pelota, no sé, o lo que fuera, eso se te vuelve en contra por completo.
no es lo que está pasando en este momento en Rosario, que estamos hiper agradecidos del momento. Bueno, dicho igual esto, ayer, perdón, una cosita más. Sí, Ayer por Boca favor. empezó Néstor, termina el la programa. hinchada de Boca. No, faltan. ¿Quieres tirar el momento? La hinchada de Boca al ¿Quieres principio tirar? acompañó. Dale, todo la gente tuyo. de Boca al principio ayer acompañó, no fue que de Y al entrada. final, Bueno, perdieron, quedaron Pará, Luis, eliminados. vos también. ¿Qué querés? que haga su columna completa. Pero digo, cambiaron la actitud. Y el primer tiempo pudo haber ganado Boca, tuvo un par de oportunidades. Lo que pasa es que la gente siempre, en momentos así, sabe que. No, sabe que tiene que acompañar, pero también hay momentos que tiene que ser en tribunal en algún punto. Y ayer se volvió a putear. No sea malo. dale. Y vos ya está, chicos, en el ¿Cuánto piso, querés ya que dure el está. festejo? Ya está. Tiene razón, Radiche, ya está. Ya está. Néstor, consejo. Moderá un poco el. Siempre moderé, dijo que hay que ganar los partidos, que todos los rivales son difíciles. Pan Huracán para es un- hoy, pero, viste. Seguro. Vicente está nervioso. Sépanlo. Sí, le sí, veo la Vicente, cara. no, Yo está creo pasando su que mejor Independiente frente a Huracán, por lo visto de los dos, me parece el gran favorito es Independiente. Coincido, que además juega de local. Puede Coincido ganar 100%. perfectamente, pero Huracán también puede ganar. Y Es sí, un- Néstor, es un no estás rival. diciendo nada, No, Néstor. pero es un rival, digo. Y sí. Platense no le puede ganar a River, no jodamos. Estoy de acuerdo. Pero si Estoy la de dupla acuerdo. Orsi Además, no déjame sé ver- quién es imbatible. Déjame ver el historial. Batman además. y Robin. Déjame ver el historial. Nos vamos, gracias por todo. Pará, Aparte son amigos, no son amigos Platense. Orsi, ¿quién? No, River y Platense. Somos 96 victorias para River, 24 para Platense. Bueno, pero 24 es un número. Ya está todo. 90, ya está todo. escrito el destino. Pero le ganó 24 veces, no es que le ganó una vez. Allá va River Y sigue, a recibir Néstor, a y San sigue Lorenzo. hablando Néstor ahí. Bueno, Chau. Chau, Néstor, que estés Chau, bien. hasta mañana. Que descanses. Beso, Gaby. Chau. Abrazo, Lifa. Chau, chau.